Rita está por acá ya con nosotros. Claudia Ella, Rita Abreu. sí, se define feminista, política progresista y feminista, Ella, miembro del ella- comité, ella puede ser lo que quiera, pero ella es la hija miembro de del Toñito comité Abreu. central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo es, Julián? Ella puede decir lo que quiera, ella puede ser lo que quiera, pero es la hija de Toñito Abreu. Bueno, eso es una forma de ustedes es los un gran viejos, mérito. ustedes los Euclides decir las cosas. Ella es Carmen Rita Abreu. Claudia Rita. Claudia Rita, Claudia perdón. Rita. Claudia Rita Abreu. Buenos días. Y tiene personalidad propia, tiene sus criterios de la vida y de la política. Buenos días y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por invitarme aquí a este espacio. Yo feliz y encantada de venir aquí. Mi primera pregunta es, perdóname, Cristian. Ah. Ayer tú le enmendaste la plana a todos esos machos del PLD y ayer reconoció Rubén Bichar aquí que tú tenías razón, que no podía nada más ser vocero los hombres. Ayer hizo una especie de mea culpa aquí, de como que eso iba a cambiar. ¿Cambió Sí. realmente? Claro que sí. Mira, eventualmente yo sabía que de alguna manera u otra siempre en el transcurso de la semana iban a integrar algunas compañeras. El tema es siempre el que somos menos, o sea, son diferencias de 10, una, de 8, 1. Entonces es algo que se viene trabajando desde hace mucho. Ya. Y probablemente en el proceso de quedar con los programas, etcétera, etcétera, cuando todo se compila y tú ves que son 18 espacios, algunos de ellos lo consiguieron los propios que estaban, por ejemplo, en el caso de dos compañeros, pero tú dices, wow, pero qué situación más indignante. Entonces sí, yo dije, no, pero esta vez yo no me voy a quedar callada, porque no es que anteriormente lo haya hecho, sino hacia afuera, porque llega un momento que ya uno dice, Ya. ya Pero, basta, pero ¿verdad? muy de acuerdo. Yo estoy Pero de acuerdo cambió Además en que eso. nos dicen Que sí también, cambió. que tengo que decirlo, sí, y nos dicen algo importante. Es que son los medios también que piden a fulanito y a fulanito. Entonces, eso también yo lo denuncié, que no es nada más un asunto del partido. Ya. Y realmente yo sé que en la lista de vocerías, porque vi que Edith Febles lo denunció también, que en la lista de vocerías que ellos reciben de varios partidos, hay una gran ausencia de las mujeres. Entonces, eso es un problema, porque entonces, evidentemente, son las mujeres que tienen los menos decretos en la participación política, no son, tú quieres hablar con el ministro de Educación, pero si es un hombre que lleva la cartera, evidentemente es al ministro, igual si es el de Economía, igual si es de Relaciones Exteriores, igual si es de muchísimos sitios, entonces eso le da visibilidad, les ayuda en su liderazgo, Claro. incluso personas que a veces ni siquiera tienen una carrera política, tienen la gracia de verse en una palestra pública, o sea, en un gabinete, y con esa fama que crean un perfil político y muchas personas adentro de los Arias, partidos. ¿podría En la- plantearle tu en la- teoría No, yo estoy a Claudia totalmente de Rita? acuerdo con eso. Estoy Ay, de ay, acuerdo ay. con el reclamo y estoy de acuerdo con la participación. Yo no tengo inconveniente con eso. no lo Pide parece. Yo lo que perdón, quiero pide saber- perdón, Pide Arias. perdón. Yo lo que quiero, no, ningún Eso no es perdón. malo, sé Yo humilde. tengo mi posición con relación a eso y Pide se mantiene. perdón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hay inconveniente, ¿Cuál es? no hay inconveniente con eso. ¿Cuál es? Yo creo que la mujer no ha decidido participar en ¿Cómo? política. Aquí hay- ¿Cómo? ¿Cómo Claudia se Rita- espera? Claudia ¿Cómo Rita se espera? es tuyo. Ay, óyeme, no ha decidido eso. En No lo sentido desea, general, tú no. dijiste aquí como que no lo... Hay decide, hay un Ay, poquito de ay, apatía. ay, ay. Apatía. Un poquito de apatía. Pero No es el peso del o sea, machismo y el poder en lo que sobre quiere ellas. participar la mujer participa. O sea, por libremente, ejemplo, libremente. en las universidades hay más del Ya, pero no, los partidos en el 65%, más poder. del 63% de Pero mujeres está bien, vamos a preguntar con ¿Eh? Claudia Rita Vamos con sobre, Claudia Rita. sobre esa Entonces, postura tuya. Claudia, ese reclamo que hiciste tuvo repercusión en la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Hubo respuesta de la alta dirigencia? Bueno, evidentemente sí, ellos pues vieron, hay quien estuvo en desacuerdo porque no era el momento, pero yo entendía Porque que no sí, debiste que era decirlo el afuera. momento, porque es que de manera, tú sabes que las vocerías funcionan de la siguiente forma, eso es voluntario y no todo el mundo es vocero o le dan entrenamiento para vocería, es voluntario y es abierto, quien quiera participar pues está en ese grupo, vamos a decir, o en varios grupos, porque no solamente se han armado un solo grupo de vocerías. Cuando hay un hito importante dentro del partido, que no es el primero que pasa, ahora pasó dentro de la campaña.
pero hemos tenido muchas cosas que han sucedido en todo este proceso de reconstrucción del partido, de respuestas, por ejemplo, cuando hay un 27 de febrero, que sale un grupo de compañeros y compañeras, pues, a refutar y defender posiciones, entre otras. Siempre somos minoría, y por eso ya yo decía que ya estaba bueno de estarlo siempre reclamando internamente, porque entonces tú te conviertes en una persona que dice lo mismo y como que ya no te hacen caso. El tema de la participación de la mujer en la política es otra cosa, porque a nosotras tenemos una condición social que se nos dificulta mucho estar en la política. Por ejemplo, la política realmente sucede por la noche, sucede luego de las 6 de la tarde. Tú estás en los lugares donde se debaten temas públicos, temas políticos, donde yo me he encontrado incluso comunicadores como ustedes en espacios donde siempre se ve a la mujer. Mira, yo he estado, a mí me ha pasado, que yo he estado en épocas donde hay algún tema que está muy interesante. Yo quiero enterarme, yo te llamo, no sé, a cualquiera de ustedes. Mira dónde ustedes están y yo me voy para allá. Y por ese sitio pasan 10,000 gente y te saludan y no me miran. ¿Cómo? Porque las personas asumen de alguna manera que esa mujer que está ahí sentada es que anda contigo. No es que yo fui en la misma intención de conocer lo que estaba pasando. Y eso yo he salido y le he dicho, mire, salúdeme a mí también porque yo soy fulana de tal y yo estoy aquí también. Ay, yo lo que pensaba que tú sabes que estos hombres son celosos. Digo, no, pero que yo no tengo nada con ninguno de estos tigres. Yo vine aquí a saber, a enterarme, ¿tú me entiendes? Y eso no todas las mujeres no lo pueden hacer, y además tampoco todas las mujeres tienen parejas que entiendan que eso es parte de su trabajo. Sí, claro. Vale. Y eso es una situación difícil. No, pero está bien. O sea, es una situación difícil. Así, por otro lado, las razones que sean. Sí, pero las razones, tú sabes que uno tiene que buscar soluciones para mitigar eso. Sí. Entonces, esa es una. Otra también es el cuidado del hogar. Siempre la gente cree como que eso no es nada, pero sí, tú sabes, tú vas a mítines políticos y tú te encuentras a veces madre con 2 y 3 hijos. Entonces esa sí tiene un deseo de ir, pero lo que no tiene una pareja que le dice, ven, déjame quedarme con los muchachos en lo que tú vas a tu política. Esa es otra de las cosas que pasan. También hay un tema que está muy arraigado en muchas mujeres dominicanas y de otros países también, que es un asunto que tiene que ver con la autoestima. Y eso no solamente pasa en la política, eso yo lo trabajé cuando estaba de directora de informática educativa en el Ministerio de Educación. Lo aprendí de un estudio que hizo la CIPAF, que hizo en ese entonces Magali Pineda, que en paz descanse, sobre por qué las mujeres no se integraban a carreras tecnológicas y cómo eso empezaba en la secundaria cuando... ¿Por qué no lo siguen? Está predeterminado. Bueno, porque en la primaria las niñas y los niños son iguales respecto a las matemáticas y las ciencias. Cuando van creciendo, pues ciertos estereotipos, que ahí está esta nerdita, que van a saber de eso, que la matemática es más para los varones, que no sé qué. Entonces hay como una serie de condiciones. O sea, el sistema educativo que da esa orientación. Sí, claro, porque no es el sistema per se, es parte de la cultura. Eso es lo que se le llama el currículum oculto, que es aquella cosa que no está inscrita, pero que de alguna manera u otra te condiciona. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos con esas chicas? Pues se le daba una charla se llamaba Acciones para la Vida, algo así. Era para levantar el tema de la autoestima y el empoderamiento. Y en esos clubes nunca tuvimos casos de embarazo adolescente ni nada, porque estaban muy entusiasmadas con el tema de la ciencia, con el tema de las matemáticas, con el tema de la tecnología, de la robótica. Fui yo también quien introduje junto a un equipo allá en el MINER la robótica educativa de manera oficial en el sistema dominicano, en el sistema público, y trabajamos esas cosas. Y te puedo decir lo mismo en la política. Las mujeres, por ejemplo, se sienten como que se apabullan, como que piensan que yo a veces les digo, pero tú no estás viendo lo que está diciendo tal caballero, eso es lo que está diciendo un disparate. Si lo dijera una mujer, tuviésemos las 4 esquinas, pero uno por tolerante, por no decirle bruto, por no decirle cosas, uno evidentemente, porque hay de todo. Hay personas que tú dices, no, pero que no puede ser, que este tipo es viceministro. Y tú te quedas, pero lo que me están diciendo, eso no tiene sentido lo que me estás diciendo. Pero los hombres lo admiran, oh, viejo, te la comiste. Y entonces las mujeres se critican más. No hay ese sentido
de equipo en el que se criaron a los hombres. No sé si le ha pasado a alguna mujer que me esté escuchando, pero si a veces uno está en un lugar y tú andas con un amigo, lo que sea, y te dice, ay, pero bébete algo, pero tú, no, yo no voy a beber nada, porque yo de aquí voy, y hasta el mozo empieza a acompañar al amigo, pero bébase algo, pero, o sea, es como una cosa, sí, yo he peleado con mozo, le digo, sí, una complicidad, digo yo, no, pero un momentico, es lo que yo diga que yo voy a beber aquí. Entonces son cosas culturales que de alguna manera condicionan la participación de la mujer en muchos espacios, no solamente en la política. Al PLD se le ha visto mucho, nosotros hacíamos bromas ayer a Bichara, de que es un partido, nosotros decimos machista leninista. Porque, aunque Bosch habló mucho de la mujer, nosotros siempre le contábamos al PLD las mujeres en el comité político, las ministras, y teníamos siempre discusiones, y las efemérides muy bien, pero las mujeres, ministra de la mujer, ministra de Educación Superior. Y ministra de Juventud. Después quizá una o dos, por ahí. Sí. Y entonces también le decíamos a Bichara, mira, qué bueno que tiene un 40%, eso es lo bueno de llegar a la oposición, de salir del poder, que a veces se adquiere más conciencia sobre este tipo de temas. Pero la realidad es que la mayoría de estos partidos, por el peso cultural, por machismo, por todos esos elementos que presionan a la mujer, se han acomodado. Y recuerdo una vez que Roberto Rosario tuvo que pelear con la dirección del PLD porque no querían aceptar la cuota de la mujer, y ese tercio lo colocaban al final. O sea, ok, déjala allá atrás. E incluso aquí hubo una discusión hace unos días de que no aparecían mujeres para los puestos, entonces, y se culpaba a la mujer por esto de la desidia y este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido esta lucha, porque uno la ha visto desde afuera, dentro del PLD, de las mujeres que, como tú, ya tienes un asiento en el Comité Central? Bueno, mira, sigue siendo una lucha complicada, no solamente dentro de mi partido, sí se ha logrado, y hay que darle gracias a la Junta Central Electoral, porque en la mesa de géneros tuvimos muchas reuniones durante... Tú eres secretaria de Igualdad y Equidad de Género. Sí. Tuvimos muchas reuniones en los pasados 2 o 3 años, y eso hizo que nos congregáramos con compañeras, con colegas de otros partidos políticos que también expresan y hablan las cosas ahí, y por eso eso nos ayudó mucho para que un grupo de mujeres pudiésemos, en conjunto con la sociedad civil, hacer una acción de inconstitucionalidad con el tema de el artículo 142 de la ley electoral, que dice del tema de la cuota, que es de género, no cuota de mujeres, de género, es decir, que puede ser tanto hombres como mujeres que ocupen 60, 40. 40. Exacto, a nivel, que no sea a nivel nacional, sino a nivel territorial. O sea, que pueden ser 60 mujeres y 40 hombres. Claro. ¿Es así? Claro, y eso es lo que yo quisiera, que ustedes van a salir como locos a pedir esa paridad. Yo no lo entendía eso. Y en el caso del PLD... Entonces ya el PLD... es paridad, pero se ha logrado eso, que es el español. El PLD yo lo siento mucho más consciente y mucho más sensibilizado respecto al tema. Ahora. Sí. Yo lo he sentido, mira. He visto algunos líderes ya mayores que han asumido un lenguaje más, vamos a decir, inclusivo respecto al tema de la mujer. Ya ellos están, tú sabes, que saben que si no, cualquier cosa yo llamo y digo, pero ven acá, y entonces, o sea, no solamente yo, muchas otras compañeras también se han ido empoderando, y es un asunto que no pasa dentro de los partidos, porque también está pasando a nivel general. Sí. Por eso es bueno hacer conciencia con el tema también de los medios. O sea, los medios tienen que hacer un esfuerzo de darnos un poco más de visibilidad, ver qué mujeres ocupan otras secretarías dentro del partido, porque quizás no estemos la mayoría en el comité político, pero sí tenemos compañeras que ocupan, por ejemplo, hay una compañera, Enid Gil, que ocupa una posición dentro de la secretaría que tiene que ver con inclusión, que trabaja todo el tema de la discapacidad, entre otras cosas. ¿Cuál es la proporción en el comité político y en el central de mujeres? Mira, somos minoría. En el comité central seguimos siendo como casi un 40%, un 30 y pico %.
subido mucho. Subió bastante. Y en el comité político, tú sabes que a mí se me olvida como el número, somos como son 7 o 9, porque también con la salida de 2 compañeros, pues en el orden pudieron subir 2 son mujeres. 9 y son 35. 45. 45. Pero, por ejemplo, mira, las compañeras que subieron, las colegas que subieron en la Fuerza del Pueblo, que son 20, que yo felicité la acción de que 21 subieran 20. colegiamados. Exacto. No son visibles, las personas no la conocen, no están en la discusión actual que hay en los medios, son los mismos personajes de siempre. Y ahora, por ejemplo, con ese tema que tiene el PRM de que para tú inscribir una candidatura en su partido tú tienes que dar un down payment de 100,000 pesos, eso afectó mucho la participación de la mujer, y por eso se quedaron con menos de un 30% de las aspiraciones. Pero lo cierto es que el PLD se veía como el más machista leninista. Se sentía como que era el más fuerte. Pero hoy nos damos eso, cuenta que no es pero así. evidentemente que ha habido una apertura porque es el que tiene mayor cantidad de precandidaturas femeninas inscritas ahora mismo. Pero eso no es por apertura tampoco, eso también es que hay un tema de empoderamiento, y también es que si tú... ¿Por qué se llamó Partido de la Liberación Dominicana? ¿No era para liberar al pueblo del analfabetismo, del hambre, entre otras cosas? Bueno, pues entonces las mujeres también, la liberación de la mujer tiene que estar dentro de esa teoría liberadora, y por eso es que yo siempre se lo digo a las compañeras. Claudia Rita Abreu, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y una líder política. ¿Cómo ves tú? Y secretaria de Género e Igualdad. De Igualdad y Equidad de Género, que era anteriormente la Secretaría de la Mujer. De la Mujer, exacto. Igualdad, le cambiaron equidad de género. El nombre. ¿Cómo sientes tú a nivel de la calle, los callejones, el contacto del cara a cara, la conciencia en la joven dominicana respecto de la política, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino de motivarse, aparte de esa discusión que ya teníamos? ¿Cómo la ves tú? ¿La sientes que puede tener una motivación mayor que nosotras o nuestras madres a la incursión política? Hay de todo. Yo veo que realmente hay una apatía por el tema de la política. Tú sabes que de alguna manera u otra eso ha sido una agenda que ha venido de otros países, es un copy-paste que ha sucedido en otras cosas, como de que la política no sirve, los políticos no sirven, y eso ha calado evidentemente en mucha parte de la juventud. Sin embargo, hay otra juventud que sí está alistándose, enfilándose en los partidos políticos. Cuando tuvimos todo la iniciativa de Sumando Estrellas, la gran mayoría que se sumó pues era gente joven que le gusta la participación en la política, que yo espero también que se inclinen hacia un pensamiento también más progresista, porque realmente hay ahora como esa tendencia a los extremismos que se está viendo no solamente en República Dominicana, se ve en todas partes del mundo, y es algo bastante peligroso. La ola del norte. Sí, es ese sentimiento de agobio, porque las cosas son complejas, y tú ves la vida con tanta complejidad, eso como que abruma, y preferimos entonces quizás algunos, en el caso de Europa, se meten a neonazis, porque ya es más fácil tú decir cero esto, cero aquello. Entonces eso quizás sea uno de los retos que se tiene, que se adentren más en lo que es conocer el sentido de la política, por qué hacemos política, porque evidentemente también el tema del oportunismo político le ha hecho mucho daño al ejercicio. Y bueno, pero sí entiendo que ahí también veo muchas mujeres, porque he salido a la calle a veces y pregunté los otros días que estaba en el Mirador, y me sorprenden muchas muchachas jóvenes que se preocupan por el tema de la educación sexual. Y sí, mira, yo le pregunto así, ¿cuáles son tus preocupaciones? Mira, que el tema de la educación sexual entiendo que es un gran problema que tiene la República Dominicana, entre otras cosas, y veo que no tienen los mismos prejuicios, que quizás tengamos otras personas de mayor tiempo aquí en el mundo, en la política. Claudia Rita Abreu, definitivamente tú tienes peso propio, estás haciendo una trayectoria muy bonita. O sea, que además soy hija de Tonito, pero también... Te voy a hacer... te hago el introito. Te hago el introito de Toñito Abreu, porque fue mi compañero. Sí, toda yo la sé, vida. yo sé.
todas esas luchas internas en el PLD. Y de manera personal, yo tuve te cuento la historia que una de las veces que estuve en París, él me regaló 60 euros. Oh. Él vio a este compañerito, Lo puede con esa devolver. cara, vio a este compañerito tan pobre y dijo, mire compañero, porque se ayude con el hotel. Fue un préstamo. Y lo recuerdo como un gesto muy, muy cariñoso. Además de la altura política y la estatura moral de Toñito. Pero volviendo a por eso fue la broma. Pregunta. Yo relajando, Volviendo relajando. a Claudia Rita, la legislación en los próximos días va a cerrar. Esta legislatura cierra en los próximos días. Hay un tema que se manejó durante el PLD, el propio presidente Danilo Medina la devolvió al Congreso, que es el tema del Código Penal y las 3 causales. Hay dos alternativas que se han planteado. Una, que se apruebe el código sin las 3 causales y luego se haga en una ley especial, y otro que plantea que no, que el código y las 3 causales, que tiene que ir obligatoriamente dentro del Código Penal. ¿Cuál es tu posición y cuál es la posición del PLD con relación a ese tema? Mira, la posición general del PLD, luego que nosotros, un grupo de nuevos miembros del Comité Central, nos apersonáramos a darle el apoyo al campamento de las 3 causales, pues decidieron que la línea era pues apoyar las 3 causales. Sin embargo, eso no implica que era obligatorio para todos los congresistas, porque tú sabes que lamentablemente en República Dominicana se le ha dado una connotación religiosa a un tema que entiendo que es primero moderado y que segundo es un tema científico y de tema médico. O sea, eso no tiene, exacto, de salud, porque realmente, si nosotros fuéramos tan avanzados como creemos que somos, aquí se estuviese hablando de aborto libre, no de tema de 3 causales. Entonces, ¿cómo de aborto libre? Explícame de aborto, eso. o sea, si fuésemos tan avanzados como nosotros entendemos que somos, porque este país la gente entiende que somos muy avanzados. Entonces, si fuéramos tan avanzados, se estuviese hablando de que el grupo feminista estuviese apoyando el aborto libre, pero aquí lo que hay es una especie de consenso donde ni tú ni yo, ni tú que estás en contra del aborto, ni yo que estoy a favor, vamos a llegar a 3 puntos. Julián está con el Vaticano. A 3 puntos, 3 puntos donde se está poniendo en riesgo la vida de la mujer. Entonces, que es algo como humano y es algo que además es médico, porque es como, así como los testigos de Jehová deciden ellos que no van a tener transfusión de sangre porque es un tema religioso. Así mismito, tú puedes decidir si tú no te quieres morir porque tú tienes un embarazo de riesgo y puedes interrumpirlo, y para eso hay muchísimas condiciones y protocolos médicos. Entonces, en ese sentido, evidentemente yo estoy a favor de las 3 causales. Y de que se haga junto con el código. Claro que sí, porque margen. si eso se deja para una ley especial, ahí sí que es verdad, entonces que eso ya perdimos todo, porque dime. Y eso no secuestra el código de que no se aprueba ni una cosa ni la otra. Bueno, pero es una situación, un impasse ahí de una terquedad también, porque señores, o sea, la realidad que vivimos y que se viven en los barrios, en comunidades marginales son muy difíciles. Mira, yo escribí un artículo sobre un documental una película documental que está ahora en Novocentro, que se llama Ramona, que presenta esa realidad de ese embarazo adolescente. La presenta de una óptica muy especial, pero eso es una realidad y a veces, sobre todo cuando estamos hablando de incesto, en ese caso en la película no se trata de eso, pero podemos también verlo, o madres que van a tener su tercer hijo y desde el principio tienen un problema. Un demonio que viola a una mujer. O sea, son una serie de cosas, tú sabes, que realmente creo que es un debate que se mantiene para distraer a la población en situaciones cuando nosotros no hemos como superado otras cosas. Nosotros deberíamos estar hablando aquí de cómo es que vamos a cambiar nuestro aparato productivo. Pero productivo dentro de la propia fila del República PLD Dominicana, hay un grupo de diputadas que no está de acuerdo. Bueno, por eso dije que tienen cierta libertad, porque el PLD, a pesar de lo que la gente piensa, es un partido bastante democrático. Pues, sí, lo es, el más democrático. Aquí hay partidos que deciden las cosas en el desayuno de su casa, que quién va a estar, quién va a ser. El PLD se ha sometido a muchísimos procesos, que si primaria abierta, que si proceso de asamblea, o sea, hay una serie de cosas, pero nosotros en la República Dominicana no tenemos una cultura democrática realmente afianzada como cultura. La gente a veces ni le entiende la democracia. a veces solo hay un candidato.
Hola, Julián. Ahora, No se escucha cuando se plantea, se discute lo relativo a que está frenado el código, sale a relucir ese sesgo que acaba de expresar Julián. Ujú. O sea, es por las mujeres, por las tres causales. Exacto. Ustedes tienen secuestrado, La retenido, no le dan responsabilización. caso a esa mujer, vamos a sacar el código, no puede ser. Y esa es la connotación que se da. Llamó mucho la atención porque el PLD en esos periodos, el presidente Fernández, cuando estaba en el PLD, favorecía las tres causales. Danilo Medina también, Danilo Medina la observa. Yo siempre critiqué que podía pasar una reforma en la Constitución y cómo no podía persuadir a sus legisladores para aprobar el código con las tres causales. Yo decía que era un juego. Abinader era el hombre más decidido con las tres causales y bueno, y la familia y todo el mundo en la casa. Sin embargo, van 3 años y no hay manera de que sea realidad esto. Ya Al ni fi- quiere que le hablen de eso. Al final los partidos, que yo siempre digo estos partidos liberales, los tres vienen, ¿verdad?, del mismo árbol, de repente ceden ante una postura religiosa, ante la postura de la iglesia, que se ha demostrado que no es verdad que inclina votos. Porque aquella vez llamaron a votar contra Minú, Karen Ricardo, todo, y leyeron sus nombres en las misas de domingo. Y todas fueron reelectas. Entonces, ¿cuál es el temor en los partidos políticos? Bueno, mira, ¿O el yo... oportunismo? Sí, la verdad es que eso es algo que me pregunto hasta yo misma, porque yo, por ejemplo, trabajé en el Ministerio de Educación y yo me daba cuenta que había personas, técnicos, que se escandalizaban previo a que se escandalizara, por ejemplo, un religioso. O sea, que es como ay, ¿y qué va a decir la iglesia? Pero que la iglesia no tiene nada que decir, porque es que hay cosas que son que son planteamientos sumamente absurdos que se hacen. Por ejemplo, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que es educación sexual? Eso es anatómico. Eso es, tú tienes un aparato reproductivo, pero tú tienes un aparato digestivo y tú tienes un aparato respiratorio. O sea, eso en cuarto de primaria era que te daban. Sin embargo, Educación retiró esa resolución. La resolución... La que tenía que ver con esa era una resolución que no tenía que ver con educación sexual. Tenía una parte en eso, pero lo que llevaba esa resolución, que la satanizaron, porque Sí. tenía la palabra género, es sencillamente educar con perspectiva de género. La perspectiva de género es cuando tú no le pones un rol de que, por ejemplo, los varones son mejores en matemáticas. Tú no puedes decir eso porque sí. Tú tienes que entender qué es lo que pasa y mejorar esa situación. Tú no puedes hacer un ejercicio de matemática dentro de un libro donde siempre que María estaba lavando se le rompieron 2 platos y cuántos platos le quedan. Siempre María la que lava. Exacto, y que José estaba jugando con la pelota, etcétera. O sea, esas son las cosas que tienen que tú verla con una perspectiva de género, porque condicionan al estudiante. Sin Entonces embargo, eso Claudia es distinto, Rita pero retiraron la resolución. la retiraron por actitud, miedo y por por una tontería, actitud. porque esa era una Te lo diga. resolución que realmente Por eso. la gente hablaba de esa resolución y no la habían ni leído. Sí, Era una así cosa de es. 3 Ni páginas, ni de la 3 leyeron a páginas. continuación, ¿eh? Exacto. Se inventaron de que no te metas conmigo, un Y disparate de todo el tamaño. Sí, pero entonces la realidad, porque también es que la clase media vemos las cosas de nuestra perspectiva. Nosotros no entendemos la realidad o el drama social que vive otra persona, porque tú no sabes quizá lo que es para una niña que viva de vecino con su violador y que entienda, ¿me entiende? O una persona que Eso le es toque la duro. puerta toda la noche para hacerle un daño. Y tampoco una jovencita que entienda que el amigo de su primo que le lleva 6 años, 10 años, es normal que le diga esto o aquello. Y tampoco saben cómo cuidarse en dado caso de que tengan y tomen la decisión de tener relaciones sexuales ya después que tengan cierta adolescencia más madura. Entonces, realmente es por falta de conciencia. Que los papás, pero si los papás también vienen del analfabetismo y de la misma Claro. situación, Por el supuesto. Estado tiene que intervenir, pero eso pasa en todo. Entonces, queremos ser un país desarrollado y no queremos hacer lo que hacen los países desarrollados. Eso son cosas. ¿Por qué no asumiste una candidatura? Sí, yo estoy de candidata a diputada a la circunscripción número 1 de aquí, de la capital. Número 1. Del distrito. Del distrito, sí, Pero sí. tú debes ganar ahí. Sí, sí. La Las uno propuestas incluye... van en ese orden, ¿no? Claudia. ¿Eh?
las propuestas van en el orden. Sí, yo de tengo, esta conversación. yo tengo intereses precisamente, claro, en el tema, todo lo que es el tema de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, bien. pero también a mí me inquieta mucho el sistema de pago de impuestos de la República Dominicana. Lo creo fatal para personas que están emprendiendo, sobre todo todo lo que es economía naranja. Ese tema les afecta a todo el mundo. Tú tener que llevar una factura y pagar un impuesto de una factura que tú no has cobrado, esa maña que tiene el Estado, no del gobierno de ahora, yo estoy diciendo eso hace mucho, de que sabiendo que él mismo no está pagado el Estado, te mantiene a ti al día, que tú tienes que estar al día con un impuesto de un dinero que tú no has recibido, que el mismo Estado no te ha pagado, son como cosas de locos. Y creo también que ese reporte mensual tampoco es justo, debería de ser trimestral como se hace en España, y que si tú no has cobrado una factura, tú la pudieses mover para el próximo trimestre. ¿Tú vas por la 1? Sí, yo voy por la 1. Muy bien. Me interesa mucho el tema medioambiental, me interesa mucho el tema de la situación, por ejemplo, veo que la ley de condominios como que le queda corta con el tema de tu bregar con el asunto de los vecinos. Creo que debería de haber una oficina mediadora de temas que tú tienes con los vecinos de una manera más fácil. Excelente. Entiendo que eso es algo que hay que hacer, y sobre todo también con el asunto de los envejecientes. Yo que tengo a mi madre y la cuido y sé lo difícil que es para las personas cuando se jubilan, tener que pagar una medicina al mismo precio como si estuviesen trabajando, que no hay ningún tipo de beneficio. Tú dices, bueno, tú ganas menos, pero paga menos en medicina, paga menos en transporte, paga menos en la entrada al teatro. O sea, una serie de cosas que yo creo que se pueden hacer también con la clase envejeciente, entre otros temas. Ahí vamos. Muy bien. Claudia Rita, te deseo lo mejor. Claudia Rita Abreu, ella es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante. Yo siempre digo miembro. No estén cambiando tanto a palabras. Aunque yo uso, yo hablo inclusivamente, déjame decirte. Pero no, yo digo todas las personas. Y aspirante a la candidatura diputada por el Distrito Nacional, circunscripción 1, Gascue, Bellavista y su cruce, como decimos, los kilómetros y su cruce. Claudia Rita, servicios que estaban consignados, que tenían un posicionamiento positivo. Por ejemplo, tú hablaste de medicamentos y viene a la memoria medicamentos de alto costo, servicios, pasaporte, que han tenido situaciones críticas. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué es lo que pasa? Porque también has estado en el Estado manejando procesos. ¿Qué es lo que ha pasado con esto en el actual gobierno? Mira, para mí es increíble que el tema de pasaporte, es que aquí en este país, yo me acuerdo cuando yo era muy jovencita que eso era un tema con el asunto de los buscones, pero era por los buscones, que tenían su sitio ahí puesto y era un desorden. Ahora, de ahí a que tú te sientas que tú no puedes salir porque no hay libreta, es un estado de angustia terrible que es incomprensible. Y creo que tiene mucho que ver por la falta no solamente de conocimiento del Estado, sino también porque no hacen las cosas de manera planificada, porque todo el mundo sabe que eso tiene una frecuencia de uso. Los pasaportes vienen, o sea, tú tienes un pasaporte, tú sabes cuándo se vence. Y si yo sé cuándo se vencen, ellos también saben cuándo se vence. Entonces tú, en función a eso, tú siempre tienes que tener libretas. Entonces, eso por un lado. El asunto del medicamento de alto costo, para mí es un tema muy penoso, porque nada más se quiere decir, no, que el tema de la gente pobre, pero usted puede vivir en Piantini, y si usted tiene que pagar 300,000 pesos mensuales por una medicina, usted va para la quiebra, muere. Muy probable. Entonces, yo fui usuaria por mi madre de medicamentos de alto costo, porque había una inyección que ya necesitaba, que costaba 60,000 pesos. Suerte que luego que, o sea, eso era como le ponían 3 meses, luego la revisaban en el hospital, la ponían 3 meses más, y ya, gracias a Dios, hoy, ella tiene otra fórmula que la mantiene, porque ella tiene artritis reumática severa y tenía en ese momento muchas inflamaciones, la mantiene estable, pero es terrible tú levantarte todos los días con la noticia como, ¿y qué más me van a quitar? No tengo pasaporte para irme, tampoco tengo medicamentos de alto costo, no se están ejecutando los presupuestos. Entiendo que es una especie de karma por estar 4 o 8 años hablándote de que los préstamos son malos, entonces ahora tenemos préstamos que no estamos usando, de que todo el que está en la palestra pública o en el Estado es corrupto, entonces ahora los empleados tienen miedo de ejecutar porque cualquier cosa, pero ahí está la ley, y así se está, y eso es lo que uno sabe,
pero hay muchísimos presupuestos que tú ves esas soluciones de que vamos a aumentar vamos a aumentar el salario, vamos a dar un bono, es también porque está sobrando el dinero. ¿Cuándo rayos en el Estado sobra el dinero? Porque el dinero es para utilizarlo en función a la gente. La única manera de ahorrar en el Estado es, por ejemplo, nosotros hacíamos temas de robótica. Si nosotros queríamos ahorrar es cuando decíamos, oye, me pudimos impactar más personas con lo que habíamos nosotros licitado para un grupo más reducido y sin embargo pudimos llegar a más gente. Eso sí es ahorrar, porque tú estás impactando, pero estás llegando a más con menos inversión. Ahora, tú ahorrar en el Estado de que me sobró dinero, algo tú estás dejando de hacer, porque aquí es un país de muchas necesidades y da mucha pena que seamos un país ahora que después también que se habló tanto de bajar la nómina del Estado, y yo creo que es realidad que hay que bajar la nómina del Estado, o sea, hoy ya ha aumentado un 45%, porque el Estado pesa demasiado en la economía. Y entonces, en vez de tú decir, ¿qué vamos a hacer para nosotros dar saltos importantes respecto a un desarrollo de la empresa privada, de una empresa privada emergente, pequeña y mediana? Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, todo el mundo se va para el Estado, ¿y cómo vamos a poder con eso? ¿Dónde le entra el agua el coco? Lo relativo al feminicidio, ¿qué planteamiento tienes? Mira, yo creo que sobre todo es un tema complicado, porque fíjate que hasta en sociedades más avanzadas. Ayer un hombre mató a la hijastra. Yo lo vi, sí, la mató a la hijastra. La violó y la asesinó. Y después yo vi que le había dicho varias veces, yo te la voy a matar, te la voy a matar. Sí. Ese es uno de los grandes problemas de tú no tomarte en serio eso. Yo cuando era muy pequeña, siempre mi mamá me decía, desde que alguien te diga que te va a matar, tómatelo en serio, porque la gente te lo repite hasta que se hace realidad. Que lo hace. Y yo nunca ni he dicho eso de broma con nadie y no lo acepto. Y cuando hay cualquier cosa así, pues siempre me preocupo, porque a veces quizás, por ejemplo, un vecino no toma acción porque tampoco quizás la ley le proteja, porque a veces tú vas y dices, mira, está pasando tal cosa en tal sitio y no tienes tampoco el personal suficiente para la cantidad de violencia que hay en la República Dominicana, el personal, la suficiente asistencia también a través de las escuelas, que es donde se detectan por lo regular en la mayoría de los países que una estudiante está siendo abusada en su casa. O sea, son muchas cosas que se pueden revisar y hacer, pero yo creo que aquí hemos fracasado bastante en eso y no somos los únicos, pero tenemos que trabajar en una acción más inmediata y más preventiva. Y en tu condición de vocera, tú que has venido reclamando con todo el derecho del mundo, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo está el candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, mira, Abel Martínez estuvo ¿Por qué hay que votar por Abel? Estuvo este fin de semana en Puerto Plata, en María Trinidad Sánchez. Ahí se dejaron consolidadas muchas candidaturas, sobre todo en la parte municipal, que estuvieron ya por consenso, que conseguimos, vamos a decir, resolver esas cosas, porque de alguna manera u otra siempre un consenso es una resolución importante. Abel, pues, es una cara fresca, es una persona que ha hecho una excelente labor como representante en la Cámara de Diputados y también en la alcaldía de Santiago, que tú sabes que son pequeños gobiernos, pero realmente una persona muy enfocada en lo que, o sea, en la que las cosas se hagan bien, que se hagan en orden, en darle solución a los problemas de la sociedad. Y creo que es muy importante eso. Nosotros somos un partido en sentido general que tenemos una vasta experiencia del Estado y entiendo que Abel, además de él, va a estar bien acompañado de personas que sí pueden hacer un gobierno buscándole soluciones a lo que a los problemas que hay y recuperando lo que hemos perdido, que es una gran pena. La verdad que las personas que somos más jóvenes pensábamos que este gobierno iba a ser mejor y que eso nos iba a ayudar. Pero no la han puesto más fácil. Dime, ¿cómo valoras el tema haitiano aquí? Bueno, mira, el tema haitiano es una situación, quizás yo tengo una visión un poquito más disidente respecto al tema haitiano, porque creo que nosotros, en todas las partes del mundo se hacen sus controles con el tema de la inmigración y eso le causa mucha inseguridad a los dominicanos y a las dominicanas porque
a nosotros nos cuesta tanto como conseguir algo y mantenerlo, que cada vez que tú dices, bueno, pero ya que estamos saliendo de la pobreza, que ya tenemos, que somos un país que mal que bien, podemos ir a un hospital y conseguir una serie de servicios que antes hasta se robaban el hilo de coser, y ya realmente entiendo que quizás se están robando otra cosa, pero no el hilo de coser. Entonces, eso crea una situación de inseguridad y evidentemente pues las potencias de fuera son potencias porque imponen siempre lo que le da la gana, y creo que hemos sido bastante suertudos, porque estamos hablando de países que han dividido países y juntado países y hecho muchísimo desastre en otros lugares, y creo que el tema haitiano debería de abordarse de una manera quizás más inteligente. Yo creo que nosotros tenemos que ver a Haití como una oportunidad, nosotros tenemos que ver a Haití como... ¿Cómo te digo? Un árbol que se corta en Haití, eso nos hace daño a nosotros, a nuestro ecosistema. Y independientemente de todo lo que es la organización y la hipocresía que ha habido respecto a que no quiero haitiano, pero le doy visa para venir para acá. Le doy trabajo. Y le doy trabajo. O sea, hay que hacer un plan que tenga que ver con regularización y también empezar ayudas a partir de la frontera de ellos en su suelo, porque aunque sea, evidentemente nosotros no tenemos el dinero, pero sí tenemos que estar participando en todo lo que los países de fuera hagan, porque viven diciendo cosas y haciendo desastres en Haití que al final se nos pegan a nosotros. Nadia Rita, veo tus envases, tus termos. ¿Tienes campaña contra el plástico de un solo uso? Bueno, realmente, mira, yo no es que tenga una campaña, pero sí, yo no uso mucho el tema de las botellitas plásticas, es muy raro. Me acostumbré, además, tú sabes que yo uso un aditivo que le echa un poquito de sal al agua. Tú sabes que el agua de tanto filtrado, pues pierde sus cosas minerales, entonces me quita mala sed, porque si no me tengo que pasar bebiendo mucha agua y como que siempre me queda sed. Ya me acostumbré a andar con mi termo y ando siempre con mi té chai que yo misma me preparo. Finalmente, no ha pasado, no temes que los viejos como Julián Euclides te tilden por tus posturas, como esa muchachita malcriada. No, a mí me encanta su postura. Esa rebelde, y que esos sellos que colocan cuando la gente reclama derechos. Bueno, mira, sorprendentemente, señores, los mayores del partido son los más abiertos a personas como yo, para que tú lo sepas. Díselo otra Eso vez. es sorprendente. Que no lo oyó bien. Sorprendente Sí, eso. Él no lo oyó bien. Bueno, es verdad. Es Sí, mi porque uno está ahí experiencia. No es que los más jóvenes me hayan hecho nada, ni me hayan maltratado, ni mucho menos. Me llevo muy bien con todos y todas, realmente. malcriada. Pero los más mayores son más comprensibles y apoyan que las personas sean más empoderadas. Cuando hay disidencia, evidentemente yo nunca le he faltado el respeto a ninguno, y entiendo que no se hace. Yo soy de la que cree en esa frase que mi papá decía mucho, creo que es de Mao, que cuando vayas a buscar algo al pozo, pregúntate quién hizo el pozo. Entonces yo soy muy respetuosa de quienes formaron. ¿Eso es a ti? Quienes formaron el partido y todo eso, y creo que y bueno, y cuando tengo alguna diferencia pues yo la digo abiertamente, pero puedo decir y lo digo que ninguno de las figuras así conocidas, incluyendo hasta el propio presidente Danilo Medina, no he sentido nunca ningún tipo de rechazo por eso. O sea, quizás yo no esté en la agenda de algunas personas, porque yo en el partido, como te digo, yo me siento muy orgánica, yo tengo una manera de ser que como en la que yo entiendo que yo no tengo que estar metida en tu oficina para yo caerte bien, ¿me entiendes? Yo soy ese tipo de persona. ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciada en comunicación publicitaria de UNIBE. Pasa que todo el mundo me preguntaba que yo buscaba ahí, porque siempre yo lo que estaba era discutiendo que eso está mal, porque entonces, o sea, cosas de derecho. Y mucha gente piensa que yo soy ingeniera también, por todas las cosas que se hicieron ahí con las entregas de computadoras de República Digital, todo ese proceso y muchísimas cosas así de tecnología. Rita, gracias. Gracias a ustedes. No te vas a escapar. Abreu, no te vas a escapar. Ay, puedo decir mis redes para que me sigan en mis redes. Claro. Sí, en Twitter estoy en @Claudia Rita, y en Instagram y en TikTok @Claudia Rita A. Bueno, Claudia Rita, secretaria de Igualdad y Equidad de Género. Y Equidad de Género del Partido, miembro del Comité Central. Mencionaste a los ingenieros. Los ingenieros son muy cuidadosos en las construcciones, o cuando tienen que desconstruir.
y utilizan las mejores herramientas, los mejores equipos. Eso es garantía ahora que se caen muchas cosas en muchas casas. La recomendación es que puedes ir cuando salga aquí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez. A la derecha hay un parqueo que dice materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. No te vas a arrepentir, y en la casa con los críos y todo eso, y todo estará listo y en la mejor condición. Ah, qué bien. Éxito. Gracias. Vamos a comenzar. Día a día